¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué experimentamos dolor, insatisfacción y angustia en cada rincón de nuestra existencia? ¿Existe algún camino que nos libere de este ciclo interminable de tormento? Estas preguntas, tan antiguas como la conciencia misma, resonaron con especial intensidad hace más de 2500 años en las tierras del norte de la India. En esa época de profunda búsqueda espiritual y filosófica, donde los brahmanes dominaban el pensamiento religioso y los ascetas errantes exploraban los límites de la mente humana, surgió una figura que transformaría para siempre nuestra comprensión de la condición humana. Acompáñanos en este viaje épico hacia los orígenes del budismo filosófico, donde exploraremos no una religión, sino un sistema de pensamiento revolucionario que desafió las estructuras mentales de su tiempo y continúa ofreciendo respuestas profundas a los dilemas existenciales de nuestro siglo. En el corazón del Valle del Ganges, en una región que hoy conocemos como Nepal, nació aproximadamente en el año 563 antes de nuestra era un niño destinado a cambiar el curso de la historia del pensamiento. Su nombre era Siddhartha Gautama, hijo del rey Suddhodana y la reina Maya Devi, gobernantes del clan Shakya. Las leyendas cuentan que su nacimiento estuvo marcado por presagios extraordinarios y que un sabio vidente profetizó que el niño se convertiría en un gran monarca o en un maestro espiritual iluminado. Aterrado ante la posibilidad de perder a su heredero al camino de la renuncia, el rey tomó una decisión que marcaría profundamente el destino de su hijo. Lo encerraría en un mundo de belleza artificial, protegiéndolo de toda manifestación de sufrimiento humano. Durante casi 30 años, Siddhartha vivió en palacios suntuosos, rodeado de lujos inimaginables, entretenimiento constante y toda forma de placer sensorial que pudiera concebirse. Pero la verdad, como el agua que siempre encuentra su camino, no puede ser contenida eternamente por muros de oro y jardines perfumados. A pesar de los esfuerzos de su padre por mantenerlo en una burbuja de felicidad artificial, Siddhartha comenzó a sentir una inquietud profunda, una sed insaciable por conocer el mundo más allá de las murallas del palacio. La tradición nos relata que en salidas secretas, fuera de su prisión dorada, el joven príncipe enfrentó las realidades que su padre había intentado ocultarle. Primero encontró a un anciano encorvado por los años, luego a un enfermo consumido por la dolencia, después a un cadáver en descomposición y finalmente a un asceta sereno que había renunciado al mundo material. Estos encuentros, conocidos como los encuentros o las visiones, sacudieron los cimientos de su existencia protegida. Por primera vez, Siddhartha comprendió que el sufrimiento no era una anomalía que podía evitarse con suficiente riqueza o poder, sino una característica fundamental e ineludible de la existencia humana. La crisis existencial que sobrevino fue devastadora y transformadora. A los 29 años, en una decisión que resonaría a través de los milenios, Siddhartha abandonó el palacio en medio de la noche, dejando atrás a su esposa Yashodhara y a su hijo recién nacido Rahula. Esta renuncia, que podría parecer cruel bajo una mirada superficial, representaba en realidad un acto de valentía filosófica suprema, el rechazo total a vivir en la negación y la determinación inquebrantable de encontrar una solución al problema universal del sufrimiento. Durante los siguientes 6 años, el antiguo príncipe se sumergió en las prácticas ascéticas más extremas conocidas en su tiempo. Estudió con los maestros de meditación más reconocidos, dominó técnicas de concentración mental que pocos lograban alcanzar, y sometió su cuerpo a privaciones tan severas que, según los textos, su piel se adhirió a sus huesos y su cabello comenzó a caerse. Pero tras años de automortificación, Siddhartha llegó a una conclusión revolucionaria. El camino del ascetismo extremo era tan inútil para alcanzar la liberación como lo había sido la vida de excesos sensoriales en el palacio. Este descubrimiento lo llevó a formular uno de los conceptos centrales de su futura enseñanza: el camino medio. Rechazando tanto la indulgencia extrema como la negación radical del cuerpo, Siddhartha comprendió que la liberación requería un equilibrio, una vía intermedia entre los extremos. Con esta nueva comprensión, decidió sentarse bajo un árbol de higuera sagrada en Bodh Gaya, un lugar que posteriormente sería conocido como el árbol Bodhi.
y juró no levantarse hasta alcanzar la iluminación completa o morir en el intento. Durante 49 días, según la tradición, permaneció en profunda meditación, atravesando capas cada vez más sutiles de conciencia, enfrentando las ilusiones de su propia mente y desentrañando los mecanismos que perpetúan el sufrimiento humano. En la noche de luna llena del mes de Vesaka, aproximadamente en el año 528 antes de nuestra era, Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación completa, convirtiéndose en el Buda, que significa literalmente el despierto o el iluminado, que descubrió exactamente bajo aquel árbol que cambiaría el curso de la filosofía humana. No encontró a ningún dios que le revelara verdades místicas, ni tuvo visiones sobrenaturales que le otorgaran poderes especiales. Lo que Buda descubrió fue algo mucho más radical y profundo, una comprensión clara y directa de los mecanismos de la mente y la naturaleza de la realidad que genera el sufrimiento. Comprendió que el sufrimiento no es un castigo divino ni una condición aleatoria, sino el resultado inevitable de nuestra ignorancia fundamental sobre la naturaleza de la existencia. Esta revelación se cristalizó en lo que conocemos como las nobles verdades, un sistema filosófico que no requiere fe ciega, sino investigación directa, que no exige adoración, sino comprensión, y que no promete salvación en un más allá, sino liberación en esta misma vida. La primera verdad que Buda proclamó fue simple pero devastadora en sus implicaciones. La vida está impregnada de dukkha, un término pali que se traduce imperfectamente como sufrimiento, pero que abarca un espectro más amplio de insatisfacción, impermanencia y falta de sustancia. No se refería únicamente al dolor físico o al sufrimiento emocional obvio, sino a una insatisfacción más sutil que permea incluso nuestros momentos de aparente felicidad. Desde el nacimiento hasta la muerte, desde la enfermedad hasta la vejez, desde la separación de lo amado hasta la unión con lo odiado, la existencia humana está marcada por esta característica fundamental. Esta no era una declaración pesimista o nihilista, como algunos críticos occidentales han sugerido erróneamente, sino un diagnóstico clínico de la condición humana, el primer paso necesario de cualquier sanación genuina, reconocer la enfermedad. Pero Buda no se detuvo en el diagnóstico. Su genialidad filosófica residió en identificar la causa raíz de este sufrimiento universal, lo que constituye la segunda noble verdad. El origen del dukkha, descubrió, no reside en factores externos como la pobreza, la injusticia social o la mala suerte, sino en algo mucho más fundamental, el tangha, el anhelo o sed insaciable que impulsa nuestra existencia. Este deseo no es simplemente el querer cosas materiales, sino una compulsión más profunda que opera en tres niveles: el deseo de placer sensorial, el deseo de existencia continuada y, paradójicamente, el deseo de no existencia o aniquilación. Esta sed perpetua nos mantiene encadenados a un ciclo de insatisfacción porque está basada en una ilusión fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Deseamos permanencia en un mundo impermanente. Buscamos un yo sólido, en una experiencia que fluye constantemente, y nos aferramos a objetos y experiencias como si pudieran otorgarnos una satisfacción duradera cuando, por su propia naturaleza, son transitorios e incapaces de proveer tal plenitud. Desde aquella noche transformadora bajo el árbol Bodhi, el recién iluminado Buda se enfrentó a una profunda disyuntiva. Debía guardar para sí mismo el conocimiento que había adquirido, reconociendo que las verdades sobre la naturaleza de la realidad son profundamente contraintuitivas y difíciles de comunicar, o debía intentar compartir su descubrimiento con un mundo atrapado en la ignorancia. La compasión, nos dicen los textos, inclinó la balanza. Durante los siguientes 45 años hasta su muerte, Buda viajó incansablemente por el norte de India, enseñando a todo aquel dispuesto a escuchar, desde reyes hasta parias, desde brahmanes eruditos hasta campesinos analfabetos. Su mensaje era revolucionario no solo por su contenido, sino por su metodología. Invitaba a la investigación directa, al cuestionamiento constante y rechazaba la autoridad ciega de las escrituras védicas que dominaban el pensamiento religioso de su época. Así comenzó una tradición, una
filosófica que 2500 años después continúa ofreciendo herramientas profundamente relevantes para navegar los desafíos de la existencia humana. El budismo filosófico que nació bajo aquel árbol no es una religión que exige fe, sino un sistema de pensamiento que invita a la experimentación directa. No promete un cielo eterno para los creyentes, sino una transformación radical de la conciencia aquí y ahora. Y lo más extraordinario, sus insights sobre la naturaleza de la mente, el sufrimiento y la posibilidad de su cesación están siendo validados cada vez más por la neurociencia moderna, la psicología cognitiva y las terapias contemporáneas. El príncipe que renunció a un reino para buscar la verdad nos legó algo infinitamente más valioso que cualquier corona: un mapa para navegar el territorio más desafiante de todos, la mente humana misma. ¿Por qué, a pesar de todas nuestras conquistas tecnológicas y materiales, continuamos experimentando una sensación profunda de insatisfacción? ¿Por qué incluso en momentos de aparente felicidad existe una sombra de inestabilidad, un presentimiento de que todo aquello que valoramos puede desvanecerse en cualquier instante? Para comprender estas preguntas que atormentan a la humanidad desde tiempos inmemoriales, debemos adentrarnos en el corazón mismo de las enseñanzas del Buda, la primera y segunda nobles verdades. Estas revelaciones no son dogmas religiosos que exigen fe ciega, sino observaciones empíricas sobre la naturaleza de nuestra experiencia que cualquier persona puede verificar mediante la introspección honesta. Exploremos ahora la anatomía del sufrimiento, desentrañando los mecanismos psicológicos que nos mantienen encadenados a un ciclo interminable de insatisfacción y descubriendo las ilusiones fundamentales que sustentan nuestro tormento existencial. La primera noble verdad que Buda proclamó bajo el árbol Bodhi fue revolucionaria en su franqueza. La existencia está impregnada de dukkha. Esta palabra pali, tan rica en significado y tan difícil de traducir completamente, abarca mucho más que el sufrimiento ordinario que asociamos con el dolor físico o la angustia emocional. Dukkha incluye 3 niveles distintos de insatisfacción que permean nuestra experiencia. El primero es el sufrimiento del sufrimiento, el dolor obvio de la enfermedad, la vejez, la muerte, la separación de los seres queridos, la unión forzada con aquello que detestamos. Este nivel es evidente para cualquier observador, pues nadie puede negar la presencia del dolor en la existencia humana. Pero Buda fue más profundo en su análisis, identificando formas más sutiles de dukkha que generalmente pasan desapercibidas en nuestra conciencia cotidiana. El segundo nivel es el sufrimiento del cambio, una forma de insatisfacción que se oculta incluso en nuestras experiencias placenteras. Cuando disfrutamos de un momento feliz, una comida deliciosa, un encuentro amoroso o el éxito profesional, experimentamos placer, pero este placer contiene dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Sabemos en algún rincón de nuestra conciencia que este momento pasará, que la comida terminará, que el encuentro concluirá, que el éxito será reemplazado por nuevos desafíos. Esta impermanencia inherente a toda experiencia placentera genera una ansiedad sutil, una incapacidad para estar completamente presentes y satisfechos, porque tememos la inevitable pérdida. El placer, entonces, no es lo opuesto al sufrimiento, sino una forma más sutil de dukkha, porque depende de condiciones que están perpetuamente cambiando y escapando de nuestro control. Esta verdad, cuando se comprende profundamente, sacude los cimientos de cómo estructuramos nuestras vidas en busca de una felicidad duradera que por definición no puede existir en el dominio de lo impermanente. Pero el nivel más profundo y penetrante de dukkha es el sufrimiento de la condición, la insatisfacción existencial que surge simplemente por estar vivos y poseer una mente que constantemente genera deseos, expectativas y narrativas sobre la realidad. Incluso cuando no estamos experimentando dolor obvio, ni el cambio de circunstancias placenteras, existe una sensación de incompletitud, un sentimiento de que algo falta, una búsqueda constante de la próxima experiencia que finalmente nos satisfaga. Esta inquietud fundamental no es un defecto de carácter ni el resultado de circunstancias externas desfavorables, sino la consecuencia natural
de cómo funciona nuestra mente cuando opera bajo la ilusión del yo separado. Buda señaló que incluso los estados meditativos más elevados, aquellos que producen dicha y ecuanimidad profundas, están sujetos a dukkha porque son condicionados, impermanentes y, en última instancia, insatisfactorios cuando se buscan como fines en sí mismos. Pero ¿cuál es la causa de este sufrimiento universal? ¿Por qué la mente humana está estructurada de tal manera que genera insatisfacción constante? La respuesta de Buda constituye la segunda noble verdad. El origen del dukkha es el tanga, la sed o anhelo que impulsa nuestra existencia. Este término se traduce a veces como deseo, pero su significado es más específico y profundo. No se refiere a todos los deseos, sino a un tipo particular de anhelo compulsivo que está enraizado en la ignorancia sobre la naturaleza de la realidad. El tanya opera en tres modalidades distintas pero interrelacionadas: el deseo de placer sensorial o existencia placentera, el deseo de convertirse en algo o de existencia continuada, y paradójicamente el deseo de no existencia o aniquilación cuando la vida se vuelve insoportable. Estas tres formas de sed nos mantienen girando en el ciclo del samsara, el círculo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento que, según el budismo, no es necesariamente literal, sino metafórico del perpetuo renacer de la ilusión del yo momento a momento. Pero aquí llegamos al insight más radical y contraintuitivo del budismo filosófico: la doctrina del anatta o no yo. Para comprender por qué el deseo genera sufrimiento, debemos primero examinar la ilusión fundamental sobre la cual se construye todo nuestro anhelo: la creencia en un yo permanente, sólido e independiente. En el pensamiento hindú que dominaba la época de Buda, se enseñaba la existencia del Atman, un alma eterna e inmutable que constituye nuestra verdadera esencia y que trasciende el cuerpo físico. Buda, en una ruptura filosófica revolucionaria, declaró que no existe tal entidad. Cuando examinamos nuestra experiencia con atención cuidadosa, no encontramos ningún yo permanente, ningún núcleo sólido de identidad que persista más allá del flujo constante de sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Lo que llamamos yo es simplemente un proceso dinámico, una convención lingüística útil, pero en última instancia vacía de sustancia inherente. Para ilustrar esta ausencia de un yo sustancial, Buda utilizó el análisis de los 5 agregados o skandhas, los componentes que constituyen lo que convencionalmente llamamos una persona. El primero es la forma material o cuerpo físico, que está en constante cambio. Nuestras células mueren y se regeneran. Nuestra apariencia se transforma con los años. Y en la muerte, este agregado se desintegra completamente. El segundo son las sensaciones agradables, desagradables o neutras, que surgen del contacto de los sentidos con los objetos. El tercero es la percepción o reconocimiento, la capacidad de identificar y categorizar nuestras experiencias. El cuarto comprende las formaciones mentales, emociones, voliciones, hábitos, pensamientos, todo el complejo aparato psicológico que genera nuestra vida mental. El quinto es la conciencia misma, la capacidad de estar consciente que surge dependiendo de condiciones específicas. Buda preguntaba: ¿en cuál de estos agregados reside el yo? ¿Es alguno de ellos permanente, independiente o satisfactorio en sí mismo? La respuesta, cuando se examina honestamente, es negativa. Esta comprensión del anatta no es meramente un ejercicio intelectual abstracto, sino que tiene implicaciones profundas para entender el origen del sufrimiento. Cuando creemos en un yo sólido y permanente, naturalmente intentamos protegerlo, engrandecerlo y perpetuarlo. Nos aferramos a experiencias y objetos como si pudieran fortalecer o satisfacer este yo ilusorio. Rechazamos con vehemencia todo aquello que amenaza nuestra imagen de nosotros mismos. Construimos elaboradas narrativas de quiénes somos, qué merecemos, qué necesitamos para ser felices. Pero como este yo al cual nos aferramos es en realidad una ficción mental, una construcción convencional sin existencia inherente, todos nuestros esfuerzos por protegerlo y satisfacerlo están condenados al fracaso. Es como intentar llenar un recipiente que no tiene fondo.
Por más que vertamos en 1900, él nunca se llenará porque la estructura misma que intentamos satisfacer es vacía. Aquí debemos introducir otro concepto fundamental que complementa el anatta, la doctrina de anicca o impermanencia. Buda señaló que absolutamente todo en la existencia condicionada está sujeto al cambio constante. No hay nada, ni siquiera las montañas aparentemente eternas o las estrellas en el firmamento, que permanezca idéntico de un momento al otro. A nivel microscópico, los físicos modernos han confirmado esta verdad. La materia está en perpetuo movimiento, las partículas subatómicas surgen y desaparecen, y lo que percibimos como objetos sólidos son en realidad procesos dinámicos. A nivel psicológico, nuestros pensamientos, emociones y estados mentales fluyen sin cesar, ninguno permanece estático. Sin embargo, nuestra mente tiene una tendencia profunda a ignorar esta impermanencia, a tratar las cosas como si fueran estables y permanentes, y es precisamente esta disonancia entre la naturaleza cambiante de la realidad y nuestro deseo de permanencia lo que genera sufrimiento. El apego, entonces, es el mecanismo psicológico mediante el cual el deseo se convierte en sufrimiento. Cuando deseamos algo, no simplemente queremos experimentarlo, sino que queremos poseerlo, controlarlo, congelarlo en el tiempo para que nos provea satisfacción permanente. Nos apegamos a personas, queriendo que permanezcan siempre con nosotros y que no cambien. Nos apegamos a nuestras posesiones, creyendo que nos definen o completan. Nos apegamos a nuestras ideas, convicciones y creencias, defendiéndolas como si fueran parte integral de nuestro ser. Nos apegamos incluso a nuestro sufrimiento, a nuestras historias de victimización o superioridad, porque estas narrativas nos dan un sentido falso de identidad. Cada uno de estos apegos es una semilla de sufrimiento futuro, porque todo aquello a lo que nos aferramos está sujeto al cambio y eventualmente nos será arrebatado, ya sea por circunstancias externas o por la muerte misma. Comprender profundamente estas verdades no conduce al nihilismo o la desesperación, como algunos críticos superficiales han sugerido. Al contrario, esta comprensión es liberadora, porque nos muestra que nuestro sufrimiento no es inevitable ni resultado de fuerzas externas sobre las cuales no tenemos control. El sufrimiento surge de patrones mentales específicos, de la ignorancia fundamental sobre nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza de la realidad, y por lo tanto puede ser transformado mediante la comprensión correcta y la práctica adecuada. Esta es la promesa implícita en la anatomía del sufrimiento que Buda expuso. Si existe una causa para el dukkha, entonces existe la posibilidad de su cesación. Si la existencia está impregnada de sufrimiento, y si la causa de este tormento reside en nuestro anhelo y apego, ¿existe alguna salida de este ciclo interminable de insatisfacción? ¿Es posible para los seres humanos, atrapados en los hábitos mentales de milenios de evolución, liberarse genuinamente del dukkha? La respuesta de Buda fue un rotundo sí, y esta afirmación constituye la tercera noble verdad. Existe el nirodha, el cese del sufrimiento. Pero el Buda no se limitó a proclamar esta posibilidad como un artículo de fe que debe aceptarse ciegamente. Con la precisión de un cirujano y la compasión de un sanador, desarrolló un método práctico y sistemático para alcanzar esta liberación, el noble sendero óctuple, la cuarta noble verdad que completaría su diagnóstico revolucionario de la condición humana. Exploremos ahora este camino transformador que ha guiado a innumerables practicantes hacia la ecuanimidad y la paz mental durante más de 2 milenios. La tercera, noble verdad, es quizás la más esperanzadora y liberadora de todas las enseñanzas budistas. El sufrimiento puede cesar completamente. Este cese no es una aniquilación de la conciencia ni una negación de la vida, sino el fin de la compulsión reactiva que nos mantiene encadenados al ciclo de deseo y aversión. Nirvana, el término que describe este estado, significa literalmente extinción o apagado, pero no se refiere al apagado de la vida o la conciencia, sino al apagado de las llamas del anhelo, el odio y la ignorancia que consumen nuestra paz mental. Cuando estas llamas se extinguen, lo que permanece no es un vacío nihilista, sino una plenitud radiante,
una claridad mental libre de distorsiones, una ecuanimidad profunda que no depende de condiciones externas. Buda enfatizó que este estado no es algo que debe ser creado o alcanzado en un futuro distante, sino algo que puede ser realizado aquí y ahora mediante la comprensión directa de la naturaleza de la realidad. El nirvana, junto a su Swaranda, no es un lugar celestial al cual viajar después de la muerte, sino una dimensión de experiencia accesible en esta misma vida para quien comprende profundamente las verdades fundamentales de la existencia. Pero, ¿cómo exactamente se alcanza este cese del sufrimiento? La cuarta noble verdad proporciona la respuesta práctica: el noble sendero octuple, un camino sistemático de desarrollo y transformación que aborda todas las dimensiones de la experiencia humana. Este sendero no es una escalera lineal donde se debe perfeccionar un paso antes de pasar al siguiente, sino más bien un sistema integrado donde los 8 componentes se refuerzan mutuamente y se desarrollan simultáneamente. Tradicionalmente, estos 8 componentes se agrupan en 3 categorías que abarcan la totalidad de la práctica: sabiduría o panna, que incluye la comprensión y el pensamiento correctos; conducta ética o sila, que abarca el habla, la acción y el sustento correctos; y disciplina mental o samadhi, que comprende el esfuerzo, la atención plena y la concentración correctos. Esta estructura revela la visión holística del budismo. La liberación requiere no solo comprensión intelectual, sino también transformación ética y entrenamiento mental riguroso. Comencemos con la comprensión correcta o samadhi, el fundamento sobre el cual se construye todo el sendero. Esta no es una creencia dogmática que debe aceptarse sin cuestionamiento, sino una comprensión experiencial directa de las nobles verdades y de los principios fundamentales de la realidad: el sufrimiento, su origen, su cesación y el camino hacia esa cesación. Incluye comprender profundamente la impermanencia de todas las cosas, la ausencia de un yo sustancial y la ley de causa y efecto que gobierna tanto el mundo físico como el mental. Buda insistió en que esta comprensión debe ser verificada personalmente mediante la observación directa, no simplemente aceptada por autoridad. La comprensión correcta ilumina todo el camino, permitiéndonos ver claramente las causas de nuestro sufrimiento y las acciones que conducen a su cesación. Sin esta base de comprensión clara, los demás componentes del sendero carecerían de dirección y propósito, convirtiéndose en meros ejercicios mecánicos sin poder transformador. El pensamiento correcto, o Samma Sankappa, se refiere a la intención y motivación que guían nuestras acciones y nuestro desarrollo espiritual. Buda identificó 3 aspectos de este componente: el pensamiento de renuncia o desapego, que no significa rechazar la vida, sino liberarse de la compulsión de poseer y controlar; el pensamiento de buena voluntad y amor benevolente hacia todos los seres; y el pensamiento de no crueldad o compasión. Este componente reconoce que nuestras intenciones moldean profundamente tanto nuestras acciones como nuestra mente. Cuando cultivamos deliberadamente pensamientos de generosidad en lugar de avaricia, de compasión en lugar de crueldad, de comprensión en lugar de ignorancia, comenzamos a transformar los patrones habituales de nuestra mente. El pensamiento correcto actúa como un puente entre la comprensión intelectual de las verdades budistas y su manifestación en nuestra vida cotidiana, traduce el conocimiento en aspiración, la teoría en práctica viva. La dimensión ética del sendero comienza con el habla correcta o Sammavaka, un componente que revela la profunda comprensión budista del poder del lenguaje. Buda identificó tipos de habla incorrecta que deben evitarse: la mentira, el habla divisiva que separa a las personas, el habla áspera o abusiva y la charla frívola o sin propósito. El habla correcta no es simplemente una cuestión de cortesía social, sino un reconocimiento de que nuestras palabras tienen consecuencias profundas tanto para nosotros mismos como para los demás. Cuando mentimos, reforzamos patrones de engaño en nuestra propia mente. Cuando hablamos con crueldad, cultivamos la hostilidad. Cuando nos entregamos a la charla vacía, dispersamos nuestra atención y energía mental. Por el contrario, el habla veraz, armoniosa,
gentil y significativa, cultiva claridad mental, relaciones saludables y un entorno propicio para el desarrollo espiritual. En nuestra era de comunicación digital constante, esta enseñanza cobra una relevancia aún mayor, invitándonos a reflexionar sobre el impacto de cada mensaje que compartimos en el vasto océano de información que nos rodea. La acción correcta, o Samma Kamanta, constituye el segundo componente ético, enfocándose en nuestro comportamiento físico. Tradicionalmente se identifica mediante 5 preceptos fundamentales: abstenerse de quitar la vida, de tomar lo que no es dado, de conducta sexual incorrecta, de habla falsa y de intoxicantes que nublan la mente. Estos preceptos no son mandamientos divinos impuestos desde arriba, sino pautas prácticas basadas en la observación de qué acciones conducen al sufrimiento y cuáles a la paz. Cada transgresión de estos preceptos no solo daña a otros, sino que refuerza patrones mentales perjudiciales en quien las comete. Matar cultiva la insensibilidad, robar refuerza la avaricia, la conducta sexual irresponsable perpetúa el apego compulsivo. La acción correcta reconoce que no podemos separar nuestra vida ética de nuestro desarrollo mental, que cada acción es al mismo tiempo causa y efecto de nuestro estado de conciencia. En la práctica moderna, estos principios se extienden a cuestiones como el consumo ético, la responsabilidad ambiental y la justicia social, demostrando la flexibilidad y relevancia continua de las enseñanzas budistas. El sustento correcto, o Samma Ajiva, el tercer componente ético, extiende el principio de la acción correcta al ámbito de cómo nos ganamos la vida. Buda identificó específicamente 5 tipos de comercio que deben evitarse: el comercio de armas, de seres vivos, de carne, de intoxicantes y de venenos. Más allá de estas prohibiciones específicas, el principio general es claro. Nuestro trabajo no debe causar daño a otros seres ni reforzar nuestros propios estados mentales perjudiciales. Esta enseñanza es profundamente radical porque reconoce que no podemos compartimentalizar nuestra vida. Cómo pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despierto, ganándonos la vida, afecta inevitablemente nuestra mente y nuestro desarrollo espiritual. En nuestra economía globalizada contemporánea, esta reflexión se vuelve compleja pero urgente. ¿Contribuye nuestro trabajo al bienestar general o perpetúa sistemas de explotación y sufrimiento? ¿Nos permite mantener nuestra integridad ética o nos obliga a comprometer nuestros valores? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el budismo nos invita a enfrentarlas con honestidad. La dimensión de disciplina mental comienza con el esfuerzo correcto o Samma Vayama, que Buda describió como un componente activo y energético del sendero. Este esfuerzo tiene aspectos: prevenir que surjan estados mentales perjudiciales que aún no han surgido, abandonar aquellos que ya están presentes, cultivar estados mentales beneficiosos que aún no existen, y mantener y perfeccionar aquellos ya desarrollados. Este componente reconoce que el desarrollo mental no es pasivo, que requiere esfuerzo intencional y sostenido para contrarrestar los hábitos mentales arraigados durante toda una vida. Sin embargo, Buda enfatizó que este esfuerzo debe ser balanceado, ni demasiado tenso ni demasiado relajado, como las cuerdas de un laúd que deben estar afinadas correctamente para producir música armoniosa. El esfuerzo correcto es el motor energético del sendero, la determinación que nos impulsa a persistir en la práctica incluso cuando enfrentamos obstáculos, resistencia interna o desánimo. La atención plena o Sammasati, el séptimo componente, se ha convertido quizás en el aspecto más conocido del budismo en Occidente, pero a menudo se malinterpreta. La atención plena no es simplemente prestar atención al momento presente, sino una forma específica de conciencia clara, ecuánime y no reactiva de fundamentos. El cuerpo y sus sensaciones, los sentimientos como agradables o desagradables, los estados mentales y los objetos mentales o fenómenos. Esta práctica nos permite observar directamente cómo surgen y desaparecen los fenómenos mentales, cómo el deseo se convierte en apego, cómo los pensamientos generan emociones, cómo nuestras reacciones habituales perpetúan el sufrimiento. La atención plena es tanto una herramienta de investigación,
que revela la naturaleza de la mente como un antídoto directo contra la inconsciencia y el automatismo que caracterizan nuestra vida ordinaria. Cuando estamos plenamente atentos, no estamos perdidos en fantasías sobre el pasado o el futuro, ni identificados completamente con el flujo de pensamientos y emociones, sino presentes como testigos conscientes de nuestra experiencia momento a momento. Finalmente, la concentración correcta, o Sama Samadhi, completa el noble sendero óctuple. Esta se refiere al desarrollo de estados profundos de absorción meditativa, donde la mente se vuelve unificada, estable y luminosa. Buda describió niveles progresivos de concentración profunda, cada uno caracterizado por cualidades específicas de bienestar, ecuanimidad y claridad. Aunque estos estados son placenteros y beneficiosos, Buda advirtió contra apegarse a ellos como fines en sí mismos. La concentración correcta es una herramienta, no el objetivo final. Proporciona la estabilidad mental necesaria para investigar profundamente la naturaleza de la realidad y aplicar la comprensión adquirida a la transformación de patrones mentales arraigados. Sin concentración, la mente permanece dispersa, incapaz de sostener la atención necesaria para el insight penetrante. Con concentración, la mente se convierte en un instrumento afilado, capaz de cortar las cadenas de la ignorancia y el apego. Así, el noble sendero óctuple se revela como un sistema integrado y mutuamente reforzante de transformación total. No es un camino religioso que requiere fe en doctrinas sobrenaturales, sino un método pragmático de entrenamiento mental y ético verificable mediante la experiencia directa. No promete salvación en un cielo futuro, sino liberación del sufrimiento aquí y ahora mediante la comprensión profunda y la práctica diligente. Este es el mapa que Buda nos legó para navegar el territorio más desafiante de todos, nuestra propia mente. ¿Puede una filosofía que surgió hace más de 2500 años en las tierras polvorientas del norte de India ofrecer soluciones relevantes a los desafíos psicológicos y existenciales del siglo XXI? ¿Qué tienen que decirnos las enseñanzas de un asceta iluminado a nosotros, habitantes de una era de hiperconectividad digital, crisis climática, ansiedad generalizada y búsqueda frenética de significado? La respuesta, sorprendentemente, es que las ideas budistas sobre la naturaleza de la mente, el sufrimiento y la posibilidad de su transformación nunca han sido más pertinentes que en nuestro tiempo. En las últimas décadas, hemos presenciado un encuentro extraordinario entre la sabiduría antigua del budismo filosófico y las fronteras más avanzadas de la neurociencia, la psicología clínica y la terapia contemporánea. Este diálogo fecundo está revelando que las intuiciones de Buda sobre el funcionamiento de la mente humana no solo son compatibles con nuestro entendimiento científico moderno, sino que ofrecen herramientas prácticas y verificables para el bienestar psicológico que trascienden cualquier marco religioso. La revolución comenzó silenciosamente en los laboratorios de neurociencia a finales del siglo XX, cuando investigadores comenzaron a estudiar los cerebros de meditadores budistas experimentados utilizando tecnologías de imagen cerebral avanzadas. Lo que descubrieron sacudió muchas suposiciones establecidas sobre la neuroplasticidad y el potencial de transformación de la mente humana. Los estudios revelaron que la práctica sostenida de meditación de atención plena produce cambios mensurables en la estructura y función del cerebro, incremento en la densidad de materia gris en regiones asociadas con la regulación emocional, aumento en la actividad de la corteza prefrontal relacionada con la atención y la toma de decisiones, y reducción en la activación de la amígdala vinculada con respuestas de miedo y ansiedad. Estos hallazgos proporcionaron validación científica a lo que los practicantes budistas habían sostenido durante milenios, que la mente puede ser entrenada, que nuestros patrones de pensamiento no son fijos y que es posible cultivar estados mentales de ecuanimidad, compasión y claridad mediante prácticas específicas. La neurociencia moderna, en otras palabras, confirmó el optimismo fundamental del budismo sobre la maleabilidad de la conciencia humana. Pero el impacto del budismo filosófico en la psicología occidental va mucho más allá de la validación científica de la meditación. En las últimas 3 décadas, hemos presenciado la integración sistemática de principios budistas en modalidades terapéuticas de vanguardia
que están transformando el tratamiento de condiciones como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y la adicción. La terapia de aceptación y compromiso enfatiza la aceptación de experiencias internas difíciles, en lugar de la lucha constante por eliminarlas, un principio que resuena profundamente con la enseñanza budista de que el sufrimiento se intensifica cuando resistimos lo que es. La terapia dialéctico-conductual incorpora prácticas de atención plena como herramienta central para la regulación emocional, enseñando a los pacientes a observar sus emociones sin identificarse completamente con ellas. Una aplicación directa del principio budista de anatta. La reducción del estrés, basada en atención plena, desarrollada por Jon Kabat-Zinn en 1979, secularizó explícitamente las prácticas budistas de meditación, haciéndolas accesibles en contextos médicos y clínicos sin requerir adhesión a ningún sistema de creencia religioso. Estos programas han demostrado eficacia clínica en miles de estudios, ayudando a millones de personas a gestionar mejor su dolor, ansiedad y estrés. La terapia cognitivo-conductual, uno de los enfoques terapéuticos más establecidos y empíricamente validados en psicología, comparte paralelismos profundos con las enseñanzas budistas sobre la relación entre pensamiento, emoción y comportamiento. Tanto la terapia cognitivo-conductual como el budismo reconocen que nuestro sufrimiento no es causado directamente por eventos externos, sino por cómo interpretamos y respondemos a esos eventos. La práctica budista de examinar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos se asemeja notablemente a la técnica de reestructuración cognitiva utilizada en terapia, donde los pacientes aprenden a identificar y cuestionar pensamientos automáticos negativos. La enseñanza budista de que el yo es una construcción fluida sin esencia fija ofrece una perspectiva liberadora para personas atrapadas en narrativas rígidas sobre su identidad, sus limitaciones o su valor. Cuando comprendemos que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestras emociones, que incluso nuestro sentido de identidad es maleable, se abre un espacio de posibilidad para la transformación que antes parecía imposible. El concepto budista de impermanencia o anicca tiene aplicaciones particularmente poderosas en el contexto terapéutico moderno. Muchas formas de sufrimiento psicológico surgen de nuestra resistencia al cambio inevitable. Nos aferramos desesperadamente a relaciones que están terminando. Luchamos contra el proceso natural del envejecimiento. Nos identificamos tan completamente con nuestros roles profesionales que una pérdida de empleo se siente como una aniquilación del yo. La comprensión profunda de la impermanencia no conduce a la resignación pasiva, sino a una forma de aceptación activa que reconoce la naturaleza transitoria de todas las experiencias, tanto las dolorosas como las placenteras. Esta perspectiva puede ser profundamente liberadora para personas que sufren de depresión, recordándoles que sus estados emocionales actuales, por muy oscuros que parezcan, inevitablemente cambiarán. Igualmente puede ayudar a personas con ansiedad anticipatoria a reconocer que su preocupación sobre eventos futuros se basa en la ilusión de que podemos predecir y controlar un futuro que aún no existe. La impermanencia, correctamente comprendida, no es una verdad deprimente, sino una invitación a estar plenamente presentes en el único momento que realmente poseemos, este. La doctrina del no-yo, o anatta, ofrece quizás el desafío más radical al pensamiento occidental moderno, pero también una de las herramientas más poderosas para la liberación psicológica. La psicología occidental tradicionalmente ha operado bajo el supuesto de un yo cohesivo y estable que debe ser fortalecido, protegido y actualizado. El budismo, en contraste, sugiere que muchas formas de sufrimiento surgen precisamente de nuestra inversión en mantener y defender un yo sólido que, en última instancia, es una ficción útil, pero carente de existencia inherente. Esta perspectiva ha comenzado a infiltrarse en la psicología contemporánea a través de enfoques como la terapia de autocompasión, que enseña a las personas a relacionarse con sus experiencias difíciles no desde la perspectiva de un yo defectuoso que necesita ser reparado, sino desde una conciencia más amplia que reconoce la universalidad del sufrimiento humano.
cuando nos identificamos menos rígidamente con nuestro yo narrativo, nuestras críticas internas pierden parte de su aguijón, nuestros fracasos se vuelven menos devastadores y nuestra necesidad compulsiva de validación externa disminuye. Este es un cambio paradigmático con profundas implicaciones para cómo entendemos la salud mental y el bienestar psicológico. En nuestra era de distracción digital constante y sobrecarga de información, la práctica budista de atención plena ofrece un antídoto urgentemente necesario. Vivimos en un mundo diseñado deliberadamente para capturar y fragmentar nuestra atención. Notificaciones constantes, feeds infinitos de contenido, la presión omnipresente de estar conectados y disponibles. Esta fragmentación de la atención no solo reduce nuestra productividad, sino que erosiona nuestra capacidad para la concentración profunda, la reflexión significativa y la conexión genuina con otros seres humanos. La atención plena, entendida no como una técnica de optimización para trabajar más eficientemente, sino como una forma de ser más plenamente humanos, ofrece una resistencia silenciosa pero poderosa contra las fuerzas que buscan colonizar cada momento de nuestra conciencia. Cuando practicamos estar plenamente presentes con nuestra respiración, con nuestras sensaciones corporales, con las personas que tenemos frente a nosotros, estamos reclamando nuestra atención de las corporaciones tecnológicas y los sistemas que se benefician de nuestra distracción. Esta es, en el sentido más profundo, una práctica de liberación. La enseñanza budista sobre el origen del sufrimiento en el deseo y el apego resuena poderosamente con las crisis existenciales de nuestro tiempo. Vivimos en una cultura de consumo que nos promete constantemente que la próxima compra, el próximo logro, el próximo like en redes sociales, finalmente nos traerá la satisfacción duradera que buscamos. El budismo revela la futilidad fundamental de esta búsqueda. Mientras busquemos nuestra completitud en objetos externos, en validación de otros, o en experiencias que por su propia naturaleza son transitorias, permaneceremos atrapados en un ciclo interminable de deseo insatisfecho. Esta comprensión no es una receta para el ascetismo extremo o el rechazo del placer, sino una invitación a disfrutar de las experiencias agradables sin depender de ellas para nuestra paz mental, y a aceptar las experiencias difíciles sin quedar devastados por ellas. Es, en otras palabras, una fórmula para la ecuanimidad en medio del caos de la existencia moderna. La aplicación práctica de principios budistas en contextos seculares ha dado lugar a un florecimiento de programas y aplicaciones diseñadas para hacer estas enseñanzas accesibles a personas que nunca pondrían un pie en un templo budista. Aplicaciones de meditación con millones de usuarios globales, programas de mindfulness en escuelas y corporaciones, terapias basadas en atención plena, disponibles en sistemas de salud pública. Todas estas son manifestaciones de cómo las ideas budistas están permeando la cultura mainstream. Sin embargo, este proceso de secularización plantea preguntas importantes. ¿Se pierde algo esencial cuando extraemos técnicas meditativas de su contexto ético y filosófico más amplio? ¿Puede la atención plena convertirse en otra herramienta de optimización capitalista, ayudándonos a ser más productivos y menos molestos, en lugar de despertar a la naturaleza fundamental del sufrimiento y sus causas sistémicas? Estas son tensiones reales que merecen nuestra atención crítica, pero no invalidan el valor de hacer accesibles herramientas que pueden genuinamente aliviar el sufrimiento psicológico. Lo más extraordinario de este encuentro entre budismo antiguo y modernidad es quizás esto: las enseñanzas fundamentales permanecen intactas mientras sus aplicaciones continúan expandiéndose. Buda no hablaba de neuroplasticidad o serotonina, pero su comprensión de cómo funciona la mente, cómo surge el sufrimiento y cómo podemos transformar nuestra experiencia mediante práctica sistemática ha sido validada una y otra vez por la investigación contemporánea. No necesitamos creer en el renacimiento literal, en deidades budistas o en cosmologías antiguas para beneficiarnos de las prácticas de atención plena, del cultivo de la compasión o de la comprensión profunda de la impermanencia y el no-yo. Esta es la belleza del budismo filosófico. Es fundamentalmente pragmático, empírico, verificable mediante experiencia directa.
no nos pide que aceptemos verdades reveladas, sino que investiguemos nuestra propia mente con la misma rigurosidad con la que un científico investiga fenómenos naturales. Mientras nos adentramos más profundamente en el siglo XXI, enfrentando desafíos sin precedentes desde la crisis climática hasta la inteligencia artificial, desde la polarización política hasta la erosión del tejido social, las enseñanzas budistas sobre la interconexión, la compasión y la transformación de la mente ofrecen no solo herramientas para el bienestar individual, sino una visión para un mundo más sabio y compasivo. La revolución que Buda inició bajo aquel árbol hace 2500 años continúa desarrollándose, adaptándose, floreciendo en formas que el propio Buda quizás nunca imaginó, pero que permanecen fieles a su insight central. El sufrimiento es opcional cuando comprendemos su verdadera naturaleza.